nos enseña y nos dice que en el mundo pasaremos por pruebas, pasaremos por dificultades, pero nuestra fe en el Señor nos sacará de cualquier prueba, de cualquier situación que nos haya pasado en nuestra vida. Dios ha prometido sacarte de esa situación. En el mundo tendrás aflicción. Dice, confía. Yo he vencido al mundo. El que ha vencido al mundo se llama Jesucristo. Bueno, hoy vamos a compartir la Escritura. Pero yo quiero que entiendas quién eres tú. Si eres una persona, eres el hermano, eres la hermana, te pusieron un nombre, sí, pero sabes que tenemos una identidad. Y por eso es que hoy yo quiero hablarte de paternidad. Hoy yo quiero hablarte de la identidad que tú tienes como hijo de Dios. Porque cuando Dios nos escoge, nuestra vida, nos da identidad. Así que tú y yo tenemos identidad, una identidad que muchas veces Satanás ha querido manchar, una identidad que el enemigo muchas veces ha querido borrar. Pero bueno, yo te digo que la identidad que tú tienes es una identidad de hijo. No eres cualquier persona, no eres cualquier gente común. O sea, Dios ha depositado su Espíritu Santo en ti, y así que no eres cualquier persona. Amén. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. A ver, ¿qué fue lo que dije? Tenemos una identidad. Amén. Yo soy a favor de eso. Aleluya. Te van a hacer preguntas al terminar, y el que no pase el examen no va a comer. Aleluya. Así es, amado. Tenemos una identidad. Y cuando tú no conocías de Dios, cuando tú no recibías todavía al Señor en tu vida, pues tú eras un abortivo, es lo que dice la Escritura. Dios no te reconocía como su hijo. Ahora tú has recibido a Cristo y Él te recibe como un hijo. Amén. Y por eso es que el día de hoy quiero que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 1. Verso 4. Dice: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, amado, yo entiendo que hay muchas pruebas, que hay situaciones en las que tú pasas, en las que tú atraviesas, pero algo que tienes que tener claro es quién eres, quién soy. O sea, no estoy aquí por casualidad en esta tierra, no me tocó sufrir de la nada, estoy pasando una situación difícil. Quizás son preguntas o son pensamientos que vienen a tu mente, y bueno, lo que somos escogidos. Dile al que está a tu lado: somos escogidos. Él nos escogió. A ver, ¿quién te escogió a ti? Imagínate de entre el montón
de humanos, de personas que había a nivel mundial, o sea, mundial, todo el mundo. Imagínate, de tantos trillones de personas a nivel mundial, Dios te escogió a ti. Es como cuando hay una rifa entre tantas personas y tú te llevas el premio. Te escogió no porque tuvieras una cara bonita, te escogió no porque fueras muy talentosa o muy talentoso, te escogió no porque fueras muy hábil en algunas cosas. ¿Sabes por qué te escogió, amado? Él te escogió porque tú lo necesitabas. Él vio tu vida y bueno, quizás tu vida no tenía sentido, pero hoy te das cuenta que a través del tiempo, a través de los años que tú tienes caminando con Cristo, no ha sido fácil. ¿O ha sido fácil? No ha sido fácil para ti enfrentarte a una realidad, enfrentarte a situaciones que tienes que atravesar, que tienes que pasar, pero yo te digo que si este día tú te vas con la claridad de quién eres en el reino de Dios, pues tu vida no será la misma. Los problemas los vas a ver pequeños. Los gigantes que quizás para ti son grandes, los vas a ver pequeños. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios trae a nuestra vida es que nos da la identidad. Y cuando tú sabes quién eres, cuando realmente tú sabes quién eres, tú puedes vencer el problema, tú puedes vencer esa situación que estás atravesando. Pero el problema de la iglesia es que no sabe quién es. El problema de la iglesia de hoy en día es que la iglesia no ha aprendido a profundizar y a darse cuenta de quién es. Y ahí es donde está el error de la vida. Ahí es donde está el error quizás donde tú estás pasando. ¿Por qué? Porque no te has dado cuenta quién eres en el reino de Dios. En el reino de Dios tenemos poder, tenemos autoridad. Como el libro, la portada del libro que leí, gente común con poder extraordinario. Gente común con poder extraordinario. Y ese poder no es tuyo, ese poder viene de Dios, ese poder viene del Señor. Por eso es que hoy, el día de hoy, yo quiero que te des cuenta que tú no eres gente común. Que aunque hay veces que tú quieres seguir viviendo como la gente común, tú ya no encajas ahí, amado. Tú ya no encajas en la gente del mundo, en la gente común, porque hay algo diferente que está en ti, hay algo diferente que está en tu corazón. Y eso diferente se llama Cristo. Así que, por más que tú quieras encajar en las cosas que el mundo ofrece, tú ya no podrás encajar. ¿Por qué? Porque tú ya fuiste escogido. Y eso te debe dar seguridad. Él te escogió. Ahora la pregunta es, ¿para qué me escogiste, Señor? La pregunta es, si ya fui escogido por Dios, si Dios escogió mi vida, quizás no tenía nada valioso que darle a Dios, quizás no tenía sentido que Dios escogiera mi vida, pero la pregunta es, ¿por qué Dios escogió tu vida? ¿Por qué Dios escogió mi vida? Si no había nada bueno, si lo único que salía de mis labios era maldición, era queja, lo único que salía de mi boca eran contiendas, pleitos, chismes. Aún así, con todo y eso, Dios puso su mirada en mí, puso su mirada en ti. La pregunta es, ¿por qué me escogió el Señor aun cuando yo no tenía nada que ofrecerle a Dios?
¿Sabes? Dios realmente no necesita de ti. Dios no necesita nada de ti. Pero realmente tú te tienes que dar cuenta que nosotros sí lo necesitamos. Yo necesito a Cristo para poder seguir viviendo. Yo necesito al Señor en mi vida para que Él cambie algunas cosas que yo no he podido cambiar. ¿Quién dijo que íbamos a cambiar de la noche a la mañana? ¿Quién dijo que ibas a venir a la iglesia y tu vida iba a ser diferente? Es el comienzo de algo, amado. Es el comienzo de algo que comienza a ser el Señor en tu corazón. Pastor, es que es muy difícil. Amado, es difícil. Yo diría que el seguir a Cristo es uno de los caminos, o es el camino que más cuesta trabajo seguir. Y es de valientes enfrentarte al mundo, enfrentarte a las críticas, enfrentarte a las burlas, enfrentarte a todo el mundo, porque tú has decidido creer en el Señor Jesucristo. Un aplauso. Lo más importante de mi vida es Cristo. Lo más importante de mi vida debería de ser Cristo. Y lo más importante de tu vida debería ser Cristo. Porque cuando tú estabas sin conocer de Dios, tú estabas muerto, amado. Estabas muriéndote, o alguien quizás ya se estaba muriendo en vida. Porque su pecado, su maldad, su indiferencia con Dios lo estaban llevando a la sepultura, lo estaban llevando a lugares de oscuridad. Pero a mí lo importante de todo es que ya soy un escogido. ¿Cómo sé que soy un escogido por Dios? Bueno, yo le acepté en mi vida, acepté a Cristo en mi corazón y trato de vivir una vida diferente a los demás. Trato de no contaminarme como la gente del mundo se contamina. Hay cristianos que se les hace fácil muchas cosas, aprobar muchas cosas en su vida. Bueno, allá ellos. Pero yo voy a vivir diferente. Yo voy a vivir como Cristo dice que viva. Yo voy a vivir como la palabra de Dios nos enseña. Voy a buscar la manera de tener una comunión mejor cada día. No como estaba acostumbrado, sino un estilo de vida diferente. Amén. Entonces, Dios me predestinó. La palabra predestinó quiere decir que Dios me dio un propósito. Y realmente, si tú ya fuiste predestinado por el Señor, entonces te dio un propósito. He aquí la pregunta: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Bueno, Dios ya me escogió, Dios me predestinó, y la palabra predestinar nos lleva a que Dios nos dio un propósito. Bueno, tú te puedes morir y no cumplir el propósito. Tú te puedes morir y nunca cumplir el llamado que Dios tenía para tu vida. Y simplemente pues mueres, quizás mueras siendo salvo y puedas ir al cielo. Pero la diferencia es que cuando tú buscas vivir una vida que agrade a Dios, la diferencia es que, bueno, tú vas a ser recompensado en el reino de los cielos. Tú vas a ser galardonado por vivir para Cristo, vivir para Él. Y bueno, los cristianos que solamente se conformaron con asistir a la iglesia y solamente vivieron una vida más o menos a la y se va, pues no van a tener la recompensa, no van a ser recompensados, sino que pues van a ser llamados a servir allá en el reino de Dios. Y los que realmente pues fueron los vencedores, los que sirvieron a Cristo 24/7, los que estuvieron con el Señor, pues se van a sentar a la mesa con el Señor.
estarán en las mesas, en las bodas del Cordero, recibiendo de esas bendiciones que Dios tendrá para los suyos. Date cuenta que nosotros podemos predestinar cosas. La palabra predestinar es escoger algo anticipadamente. Escoger algo anticipadamente. Bueno, si yo quiero comprarme un vehículo, yo quiero comprarme una camioneta, yo puedo predestinar que eso pase. A muchos se les ha dado palabra de vehículos, de carros, de casas. A algunos ya se les cumplió, a otros no se les ha cumplido. ¿Por qué? Di conmigo, ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no se han cumplido en mi vida esas palabras? Pero digo todos juntos, ¿por qué, pastor? Hazlo en forma de queja, como quejándote si ya no aguantaras más. ¿Por qué, ¿Por pastor? qué, pastor? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al hermano sí y a mí no? ¿Por qué al hermano sí a mí no? Bueno, realmente tú puedes predestinar las cosas. Y si tú quieres comprar algo material, pues tú lo puedes predestinar. Y bueno, aquí hay un consejo. Para poder predestinar algo, tú tienes que ser un buen administrador y tienes que ser un buen ahorrador. Si tú no sabes ahorrar, nunca vas a poderte comprar ese vestido que quieres, ese vehículo que tú quieres, aquello que tú anhelas. Si tú no eres un buen administrador, nunca vas a poder dar el paso ni salir adelante con lo que tú anhelas. Solamente vas a poder vivir de las migajas que caen de la mesa del Señor. Y lo triste de todo es que te acostumbres a vivir de las migajas que caen de la mesa del Señor. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no he podido heredar las promesas en mi vida? Cualquiera diría, ay, es porque a lo mejor hay un pecado en mi vida. Los mundanos pecan todos los días y pecan y le dan vuelo y vuelo. Y hay algunos mundanos que les va bien. Pero ¿por qué a ti no? ¿O por qué a ti hay cosas que no has podido heredar? Bueno, date cuenta que Dios nos llama a obediencia. Si tú eres un hijo obediente, el Padre te dará todo lo que tú anhelas. ¿Quién de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra, una serpiente? ¿Quién de vosotros? Cuanto más nuestro Padre Celestial, que aún siendo malo en nosotros, nos ha dado a su Espíritu Santo para que pidas y Él te dé lo que tú necesitas. Pero si aún siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Señor. Cuanto más el Señor te dará lo que tú necesitas. Pide y se dará. Toca y se os abrirá. Y pareciera que no lo sabemos. Ya lo tenemos bien trillado. Pero ya se materializó en nuestra vida. ¿Qué está pasando? Bueno, si Dios ya me escogió, ya me predestinó, soy un hijo de Dios, a veces decimos, tengo un padre que es dueño del oro y de la plata, pero la plata no me llega. ¿Qué está pasando? Obediencia, hermano. Dios está llamando a un pueblo a obedecer. A obedecer. Obedecer. Obedece. Ese es el alfabeto del reino de los cielos.
obedece. Obedece. Otra vez todos juntos. Obedece. Obedece. El alfabeto de la tierra, ABC. El del cielo, obedece. Y tan sencillo que es obedecer, amado, para que puedas tener las bendiciones que Dios te da. Obedece al Señor. Él ya te escogió. Solamente vas a llegar al reino de los cielos y vas a llegar con el Señor. Bueno, Señor, ¿por qué no me diste la Cheyenne que yo quería? ¿Por qué no me diste la casa que yo quería? ¿Por qué no me diste la casa, el vestido, lo que yo necesitaba? El Señor te va a decir, hijo, ¿cuándo leíste la Escritura? ¿Cuándo obedeciste cuando yo te dije, obedece? Lo único que tenías que hacer era obedecer. Lo único para poder heredar. Y tú vas a decir, vas a salir como el chavo. Se me chispoteó. Solamente tienes que obedecer al Señor. Ser un buen administrador. Da tu diezmo también, para que las puertas de los cielos te sean abiertas. Amén. No vas a poder conquistar algo diferente si no comienzas a hacer cosas diferentes en tu vida. Los malos hábitos nos empobrecen, amado. Los malos hábitos nos llevan a la ruina. Ojo, los malos hábitos nos llevan a la ruina. ¿Estamos entendiendo? Dios te escogió y también te predestinó. Vamos a ver Romanos, capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti? ¿Para qué? ¿Para qué te escogió? Di conmigo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Ahora pregúntate, ¿para qué te escogió? Dios te escogió y Dios quiere que cada día tú seas semejante a Cristo, que cada día tú te parezcas a Cristo, que cada día te parezcas ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Cristo quién era? Cristo era Dios. Cristo perdonó a los que lo crucificaron. Cristo perdonó a los que lo calumniaron. Cristo perdonó a aquellos que se burlaron de Él. Cristo perdonó a los que le arrancaron la barba. Cristo perdonó a los que lo crucificaron, a los que lo clavaron en la cruz. Y Dios quiere que tú aprendas a perdonar. Que tú aprendas a perdonar. Que tú aprendas a soltar. Han pasado tantos años. Tú ya te casaste, ella se casó, y aún todavía no puedes perdonar a aquella persona que en algún momento fue quizás tu novio, tu novia, tu expareja, y tú todavía no puedes perdonar. Él o ella ya está haciendo su vida. Él o ella ya hizo su vida. Y tú todavía sigues cargando con amarguras en tu corazón. Tú todavía sigues cargando con enojo, con situaciones en tu vida que no has podido trascender. Recuerda que Dios te escogió porque Él quiere que cada día tú te parezcas a su Hijo Jesucristo.
que cada día tú te parezcas a Él, que cada día seas semejante a Cristo. Dios está trabajando en tu vida para transformarte de como tú eras a como es Cristo. ¿Quién eras tú? Antes eras una persona mala a los ojos del Señor. Eras una persona que no tenía derecho a la salvación, a la vida eterna. Ahora Cristo te escogió. Y date cuenta que anteriormente no había remedio para tu vida. Y bueno, no te están pasando las cosas porque sí. La situación que estás pasando no te vino nomás de la noche a la mañana. Tuvo que haber una consecuencia. Si paraste a la cama del hospital, si te enfermaste, si pasaste una situación, si estás atravesando una prueba ahorita, no te vino de la noche a la mañana, amado. ¿Estamos entendiendo? Hubo una consecuencia, hubo algo que detonó aquello. Bueno, si hay una enfermedad, no vino de la nada esa enfermedad. Date cuenta que tuvo que haber algo que abrió la puerta a la enfermedad. Si yo me baño con agua caliente y me salgo al aire, lo más probable es que te vayas a enfermar. No vas a decir, bueno Dios, ¿por qué me enfermé? Dice tu palabra que tú llevaste mis enfermedades en la cruz. No vas a decir así. ¿Por qué? Porque hubo una consecuencia. Entonces, no te están pasando las cosas porque sí. Fíjate lo que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 13. No vas a decir, ay, es que Dios está probándome. No, o sea, fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sabes? Cuando tú estás siendo tentado por el pecado, no digas, es Dios el que me está tentando para ver cuánto es mi fe, pastor. Es que Dios me puso esa muchacha enfrente de mí para ver cuánto es mi fe. No. Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie con el mal. Y a veces vienen consecuencias a nuestra vida, vienen situaciones a nuestra vida y pensamos que Dios nos va a librar de todas. Ojo, o sea, Dios te perdona tu pecado. Dios perdona tu pecado. Pero la consecuencia la tendrás que vivir. La consecuencia la tendrás que pasar. ¿Estamos entendiendo? O sea, Dios me perdona. Me equivoqué, pastor. Dios te perdona. Pídele perdón a Dios. Pero la consecuencia, Dios no te la va a quitar. Y aquí es donde decimos, ¿por qué me pasan cosas, pastor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué es una cosa o por qué viene otra? Por la desobediencia. Porque si tú fueras obediente, no pasaran situaciones difíciles. Todo aquel que obedece a Dios, todo aquel que se apega a Dios, Dios le guarda, Dios le libra. ¿Sabes? El tema que estamos viendo en la reunión de hogar en la casa del hermano Felipe, que aún no lo hemos terminado, nos habla del alfarero. Y es un tema que estamos estudiando y nos damos cuenta cómo Dios, a través de las pruebas, a través de las situaciones que atravesamos, Él nos va moldeando.
Él va moldeando nuestro carácter, Él va moldeando nuestra manera de ser. Pero algo que hemos estudiado, que Dios permite las pruebas para que tu corazón sea moldeado, para que tú seas moldeado. El problema es que tú te acostumbres a las pruebas, que tú no quieras salir de las pruebas. Entras a una prueba, entras a un desierto y no te quieres salir de ahí. Se te dice, ahí está la salida, Cristo es la salida, pero tú quieres seguir viviendo en el desierto, tú quieres seguir viviendo en la prueba. Y es ahí donde está el problema. El problema es que un día te vas a cansar y tú le vas a echar la culpa a Dios. Ay, es que Dios no me saca de aquí. No, el que tiene que salirse del desierto eres tú. El que tiene que salirse de la situación eres tú. El que tiene que dejar el pecado eres tú. Amén. ¿Habrá alguien aquí? Gloria a Dios. Amén. El que tiene que borrar, el que tiene que remediar. ¿Está bien, pastor? Ya sé que me está hablando a mí, pastor. Ya entendí el mensaje. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a enmendar mi vida. Voy a darle un giro diferente a mi vida. Voy a buscar la manera de comportarme como un hombre y una mujer de Dios. Voy a portarme como aquel hombre que trae las vestiduras de Dios. ¿Qué vestimenta traes? ¿Sabes que en el reino, en el mundo espiritual, traemos una vestimenta espiritual? En el mundo espiritual, la vestimenta que tú traes habla por sí sola. Quizás tus vestidos, tu vestimenta está manchado, está sucio, con cosas que no agradan a Dios. Pero sabes, en una de las resurrecciones que Dios va a hacer a la iglesia, aquellos que se quedan a la tribulación serán resucitados, pero tienen que pagar un precio también. Y los que van a ser salvos, a los que se quedan, o sea, la iglesia vencedora ya fue levantada, imagínalo así, pero ese pueblo que se queda, el pueblo que se queda de los que cristianos sancochados, se quedan a la tribulación, se quedan a ser decapitados, y ellos también van a resucitar. También van a resucitar, pero antes que resuciten, tienen que lavar sus vestidos, sus vestimentas. El proceso que queda en la tribulación es ¿para qué? Para lavar su vestimenta. Porque no pueden entrar al cielo con los vestidos manchados, impregnados de pecado. Por eso es que es necesario que se queden a la tribulación. También van a ser salvos algunos, los que no nieguen el nombre de Cristo. Pero los que acepten al Señor serán salvos, y los que no, pues a una condenación. ¿Vamos a entender? ¿Qué quiero decir con esto? Que en el reino espiritual, la vestimenta que tú portas tiene peso donde quiera que tú te pares, tiene autoridad donde quiera que tú vas. Amén. Así que no eres cualquiera. Dile al que está a tu lado, tú no eres cualquiera. No eres cualquier persona. Tú ves a la gente del mundo, yo los observo y no tienen paz, no tienen tranquilidad. Observa a la gente que trabaja a tus alrededores
y no tienen paz, no tienen tranquilidad. Viven buscando la manera de llenar el hueco que hay en su corazón y se dan cuenta, algunos y algunos no, ni siquiera se dan cuenta que no pueden ser felices, que no hay felicidad sin Dios, que no hay paz si tú no tienes a Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo o ya se están durmiendo? ¿Sí? ¿Le seguimos? Ya casi estoy terminando. Entonces, Santiago capítulo 1, verso 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aleluya. Dios te está dando la oportunidad para que le puedas adorar en vez de refunfuñar, en vez de quejarte. Dios en este momento te está dando la oportunidad de que le puedas adorar en vez de quejarte. Tú puedes decir: ay, está haciendo un calorón, ay, qué bárbaro, ay, ya no lo aguanto, ay, que ya se acaba el tiempo de la pregunta. Pero realmente tú tienes dos: o te llevas la bendición o te vas como llegaste. Tú escoges. Dios te da la oportunidad de que le adores en vez de quejarnos. Amén. Lo único que tienes que hacer es decirle a Dios: ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Tú solo no vas a poder cambiar esos malos hábitos, esos pensamientos que de repente llegan a tu cabeza. Tú solo no vas a poder cambiarlos, amado. Esos pensamientos que te llevan al pecado, esos pensamientos que te llevan a depender de algo que está mal, esos pensamientos o esa adicción que quizás tienes al celular. O sea, tú solo no vas a poder. Tú necesitas a Cristo. Esas adicciones tú solamente las vas a poder cambiar a través de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Por eso necesitamos decirle al Señor: ayúdame, Señor, ya no quiero seguir con este pecado. Yo solo no puedo, Señor. Yo necesito de tu ayuda. Necesito que tú toques mi vida. Necesito que tú veas mi vida para poder agradarte, para poder ser diferente y para poder dar testimonio a la gente que me rodea. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dáselo fuerte. Aleluya. Amén. Entonces necesitamos hablar con Dios. Dios te reconoció como su hijo, te adoptó como un hijo suyo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Anteriormente tú no eras un hijo de Dios. Por más que dijeras: todos somos hijos de Dios, todos nos vamos a ir al cielo, al final del tiempo Dios va a tener misericordia de ti. Tú no eras un hijo de Dios, pero Él te aceptó. Y ahora eres un hijo del Señor, eres un hijo de Dios. Ahora que Él nos adoptó, nos aceptó, y con la sangre de Cristo Él nos lavó. Amén. La diferencia que al bastardo Dios no lo disciplina. Al bastardo Dios no lo reconoce como su hijo. El bastardo es rechazado.
qué eres? Hijo de Dios. ¿Eres un hijo de Dios o eres un bastardo? Los bastardos son rechazados, no los aceptan sus padres. Anteriormente yo quiero decirte que éramos bastardos. ¿De verdad? Eso éramos. Fuimos rechazados. Fuiste rechazado. Pero Él te tomó como un hijo de Él. Él te adoptó como su hijo. Ahora tienes derechos. Dile al que está a tu lado, tienes derechos. Como bastardo no tenías derecho. Como hijo eres heredero de muchas bendiciones que Dios tiene para ti. El bastardo no tiene derechos a nada. Los padres responden por sus hijos. El padre responde por su hijo. Pero ¿quién responde por ti? ¿Quién responde por ti? Bueno, al menos Dios responde por ti. Pero ¿quién responde por ti? ¿Seguro? ¿Si estás haciendo las cosas bien? Si estás haciendo las cosas bien, Dios responde por ti. Pero si no andas haciendo las cosas bien, Dios no va a responder por ti. Dios va a dejar que seas disciplinado, que la prueba te discipline, que la tempestad te discipline. ¿Estamos entendiendo? Así que Dios responde por mí, Él responde por ti, y tenemos un respaldo divino. Vamos a ver Hebreos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 2. ¿Alguien que lo quiera leer? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Cristo lo ganó todo. Él responde por ti, amado. Tienes quien responda por ti. Tuya no es la venganza. La venganza es de Dios. Tú tienes que perdonar. Tú tienes que soltar. Perdona. Dile al que está a tu lado, yo perdónalo. Pero díselo. Ahora dile al que está atrás de ti, ya perdónalo. Ya suéltalo. Algo Dios está hablando. Sí, amén. Como hijo de Dios, tienes derecho a ser castigado por Dios. ¿Cómo es esto, pastor? Cuando tu hijo se porta mal, ¿tú no le llamas la atención? Así mismo es Dios. Cuando tú andas mal, Dios te castiga. Dios te disciplina. Y vas a decir, Dios no castiga. O sea, Dios te tiene que disciplinar porque ahora eres un hijo de Él. Y Dios te va a formar para que cada día te parezcas a Cristo. Dios no te va a dejar hacer lo que tú quieras. Al bastardo Dios no deja hacer lo que quiera, que se empuerque. Los bastardos se matan solos. Pero si tú eres un hijo de Dios, Dios no te va a dejar hacer lo que tú quieras. Hay un límite. Amén.
Dios va a corregir lo que está mal en ti. Si alguien dice que es cristiano, cuando se porta mal y no le pasa nada, entonces quiere decir que no es hijo de Dios. Lo vuelvo a traducir en mi entendimiento. Si alguien dice que es cristiano y tiene una vida de pecador y dice que es cristiano y no le pasa nada, no es hijo de Dios. No ha nacido de nuevo. No le ha sido revelado el Evangelio. Así que, perdóname, hermano, pero si alguien dice que es cristiano y sigue viviendo de una manera desordenada y no le pasa nada, quizás no es un hijo de Dios. Al hijo, Dios lo corrige, lo disciplina. Así que analiza si ya naciste de nuevo, si ya naciste del corazón. Amén. Ponte de pie. Cuando aceptamos la disciplina de Dios en nuestra vida, viene el respaldo de Dios. Cuando aceptamos la disciplina de Dios en nuestra vida, viene el respaldo de Dios. Hay veces lo único que tienes que hacer es agradecerle al Señor y vas a salir de la prueba, vas a salir de la situación. Pero si solamente te estás quejando, solamente estás renegando, que no traes, que no te alcanza, que no tienes, que tu semana, que tu mes, que tu día, que el sol se puso, que llovió, que pasó esto, que el calor, que esto, que tus hijos, no vas a ver la bendición de Dios. No vas a ver la promesa de Dios. Aprende a agradecer al Señor en todo lo que hagas. Efesios capítulo 1 verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te amó y te lo demostró en la cruz. Él te aceptó y Él te llamó, pero no para que sigas viviendo igual, no para que hagas lo que tú quieras, sino Él te aceptó, te llamó para darte identidad. Él es tu Padre. Él es tu Padre. Dale un aplauso al Señor. Él es tu Padre. Amén. Él es tu Padre. Quizás a tu padre ya no está en vida, quizás sí lo tienes en vida, quizás tu padre no fue bueno contigo, quizás tu padre fue bueno, quizás tu padre era un buen creador, pero si tu padre terrenal te falló, Cristo es tu Padre, Él es tu Padre. Así que no estás solo. Dile al que está a tu lado: no estás sola, no estás solo. Tienes un Padre que responde por ti. Tienes un Padre que responde por ti. Amén. Cuidado quien se meta contigo, porque tienes un Padre que responde por ti. Amén. Cuidado lo que te hagan, porque tienes un Padre que responde Amén, amén. por ti. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tan grande y misericordioso fue el amor de tu Señor, que si tú te arrepientes, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida y darte una vida nueva en Cristo. Pablo dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo que el Señor toca es hecho nuevo.